Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast, el podcast de ESHI, de la Escuela de Formación. Y en este caso, un orgullo de nuevo poder contar con la persona con la que hoy tendremos unos contenidos que espero que os interesen, relacionados con el entrenamiento, el ejercicio, la salud. Y en este caso, una vez más, desde el punto de vista de un médico, además especialista endocrino y, como podréis ver, una persona que sabe de fitness, que sabe de ejercicio, que entrena y que, por lo tanto, espero que nos pueda ayudar mucho con aquello que nos va a decir. Muchas gracias por invitarme. Doctor Àlex Costa i Sabater, médico endocrino, como decía, investigador. De hecho, muchas veces cuando te he llamado o hemos hablado, me hablas, ¿no? Acabo de dejar un paper, acabo de volver a leer, con lo cual creo que a pesar de tu carrera académica no paras nunca de investigar. Fundador de endocrinología y fitness.com. Además de la prestigiosa labor médica, es un referente para los que queremos entender la relación entre la salud hormonal y la salud en general, especialmente las personas que quieren cuidarse, que entrenan y que quieren tener unas buenas pautas de vida. Àlex, muchas gracias por aceptar poder estar aquí. Sé cómo tienes la agenda y sé el esfuerzo que has hecho para poder hoy estar juntos. En este episodio, como decía, vamos a hablar acerca de la relación que tiene el cuerpo humano en su sistema endocrino y todo aquello que nos va a pasar, especialmente en algunos momentos de nuestra vida. Si te parece, Àlex, empezamos hablando del sistema endocrino y la salud. Ya sé que es muy genérico y muy general, pero quisiera preguntarte qué entendemos hoy por una salud funcional. Hemos hablado mucho juntos acerca de las personas que vienen a verte, que están en etapas más 45, más 50, mujeres en menopausia, y sé que muchas personas en pleno rendimiento, con menos de 30 años, también vienen a verte, ¿no? Entonces, ¿qué podríamos entender por salud funcional y qué es relevante a partir de los 40 años? A ver, hay un aumento en la longevidad. Eso es bien conocido. Entonces, estamos viviendo más, queremos vivir mejor. Eso está pasando en hombres y en mujeres y por eso hay tanta afluencia a clínicas de anti-aging, de estética, etcétera. Entonces, hay que diferenciar la salud, o sea, los años de vida que tenemos con la calidad de esos años de vida que tenemos, sí, ¿no? Ya sea desde el punto de vista físico y psicológico, porque muchas veces solamente tenemos en cuenta que nos encontremos bien físicamente y por dentro estamos destruidos, ¿no? Entonces, muy importante tener en cuenta esto, que tenemos cada vez más edad, llegamos a ser más mayores, pero queremos llegar mejor y creo que la endocrinología puede ayudar mucho en este entorno, tanto a hombres como a mujeres. Yo voy a hacerte algunas preguntas. Quizá alguna de las preguntas que te haga, espero que tú mismo me corrijas, puedan tener algún sesgo porque seguramente por mi edad estoy infointoxicado de cantidad de información de todo aquello que yo debería de hacer, cómo debería de hacerlo, qué debería de tomar, etcétera y tal. Durante las preguntas que vayamos viendo juntos, seguramente vas a tener que corregirme alguna pregunta que te vaya a hacer. Bien. Pero volviendo a tu especialidad, y ahí sí creo que no me equivoco, ¿por qué el sistema hormonal es una de las llaves maestras de nuestra salud y de nuestra salud en largo plazo? Hay poca tradición en esto, ¿no? De hecho, al menos en este país, hay muy poca tradición de tratar los temas hormonales relacionados con el envejecimiento. No sé si es por tema política, porque lo decíamos antes de la entrevista, ¿no? La gente mayor ya no produce, ya no es tan relevante a nivel económico, que es lo que prima hoy en día en la sociedad, ¿no? Entonces, una persona a partir de los 60, 65 es como, ¿tienes X problemas de salud? ¿Tienes problemas sexuales? ¿Tienes problemas con tu pareja? ¿Tienes problemas de tipo depresión? ¿Tienes problemas de tipo sintomatológico? Me interesa poco y acostúmbrate, es tu edad. Chao. ¿No? Eso está pasando mucho. Mira, hay un ejemplo que pongo y seguramente es, de nuevo, un sesgo de mi edad, pero también porque la escuela está muy orientada
a formar a personas que van a querer cuidar personas. De hecho, es nuestro propósito, formar personas que cuidan personas. Y ahí yo me doy cuenta de que especialmente las mujeres entrenadoras que vienen a formarse tienen muy claro algo que yo hasta hace un tiempo como hombre daba por sentado. Imagínate, antes decías, cada vez vamos a tener una esperanza de vida más larga. Yo pienso en mi madre, en mis tías o en mi mujer o en mi entorno familiar, mujeres de 45, 50 años que están entrando ya en esta famosa etapa de la menopausia. Una mujer fácilmente va a poder vivir casi el doble de su vida en el cuerpo de otra mujer que haciendo lo mismo que hacía hasta los 40, 45 ya no va a funcionar igual y escuchándote, pues sí, de alguna manera, ahora creo que hay una mayor sensibilidad en no me quiero resignar en que no quiero este cuerpo y quiero hacer aquello que toque para poder seguir el máximo tiempo que pueda viviendo lo más plenamente que pueda. Fíjate, has mencionado temas de sexualidad, temas psicológicos, pero también te diría seguir moviéndome, seguir teniendo ilusiones. Así temas seguir, físicos, porque los he dado por supuestos. ¿verdad? Los he dado por supuestos. Entonces, estoy de acuerdo contigo en lo que acabas de decir. No sé si es un tema político, pero sí que creo que hay un mayor interés cada vez más, y en la escuela también lo notamos, y quizá tú en la consulta lo notes también, luego nos lo contarás, de personas que te vienen a ver a ti, y menos mal que estás tú con tu especialidad para ayudarles, porque no quieren resignarse a eso que tú decías de no molestes, o bueno, es normal. Normalizar estas situaciones creo que es uno de los cambios de chip que estamos haciendo las personas. Pero hay una divergencia. La población no lo normaliza, pero los médicos sí. Ahí tú tienes una autoridad que yo no tengo. Tú como médico, luego hablaremos también de esto, tienes una autoridad que te da el hecho de que seas médico para poder valorar un poco qué está pasando en ese Claro, cuerpo. porque me llegan muchos pacientes preguntándome por esto. Entonces, veo la necesidad en la población, pero no veo la sensibilización en el mundo médico. Y como he dicho muchas veces con otros colegas médicos, los temas que quedan a caballo entre especialidades quedan como en el aire y nadie los coge. La terapia hormonal queda entre medio camino entre los ginecólogos y los endocrinos, y entonces unos por otros no hacen nada. La TRT queda a medio camino entre la andrología, urología, endocrinología. Ya. Entonces ni unos ni los otros lo acaban de coger del todo, y unos por otros la casa por barrer. Y quedan como zonas grises que afectan a enormes cantidades de población y que no se están haciendo. Yo me di cuenta de eso y por eso fui ahí, directo. Con toda la autoridad que tienes. Te puedo dar mi opinión personal sobre Claro. esto. Creo, y no tengo ningún fundamento para decirlo, es solo una opinión personal mía. Quizá durante demasiado tiempo, y lo comparaba con otros países donde hablaba con amigos, Estados Unidos, por ejemplo, que iban al médico y había un médico que les atendía como médico y ellos estaban tranquilos de hacer algo bien hecho por un lado y legal por otro. Creo que aquí durante demasiado tiempo ha estado mal visto cuando, y seguramente con razón en gran parte, porque ha quedado a veces relegado a un mercado negro o a otras maneras de funcionar. Pero aún ahora, pudiendo hacer bien las cosas, creo que aún tiene un sello de duda, un sello de estar cometiendo un delito o algo erróneo, perdón, el hecho de decir que yo estoy tomando algo que mi cuerpo ya no produce, lo estoy haciendo con un médico, lo estoy haciendo bien, estoy cuidándome, estoy comiendo, estoy cuidando mis hábitos de vida, estoy entrenando. Y esa parte tan importante que es la parte médica, pues por un lado, ahora hay personas como tú, profesionales de la sanidad como tú, pero creo que aún tiene una etiqueta que es como un tipo no sé, de algo mal visto. No sé si a ti te pasa o a ti te... Está mal visto, es un hecho, seguro. Eso te lo corroboro desde ya, ¿vale? Pero es que la legislación no nos acompaña, porque hay zonas nuevamente grises. O sea, si tú tienes una TRT indicada, con los criterios, por ejemplo, de la European, ¿no? De la Agencia Europea de Andrología, ¿no? Sí. Pues la puedes poner y la legalidad te avala. Sí. Pero el anti-aging no está tipificado aún, no está regulado jurídicamente. Entonces, es una zona gris donde no sabes muy bien cómo actuar porque no puedes, teóricamente, bueno, de hecho yo no lo hago y
teóricamente y prácticamente. No puedes recetar, por ejemplo, testosterona en una zona que no es puramente clara según guías, Sí, aunque potencialmente pueda ser de ayuda, ya, ¿sabes? sí, Porque es ilegal, ya. ¿sabes? Pues Y del mismo modo no puedes poner una terapia hormonal sustitutiva, aunque tenga algunos beneficios demostrados, si no cumples un cierto criterio, ¿no? Entonces, es cierto lo que tú dices, es una percepción real que hay un prejuicio, seguro, pero es que si al prejuicio le sumas que no hay una actualización a nivel legal, nos vamos, y esto es interesante que lo hayas dicho porque de esto me leí un paper hace poco, sí, y hablaba justo de esto, y hablaba que solo te quedan dos vías, el mercado negro, ya, que es la peor de las vías, porque lo la es, ética es nula. no hay. La ética es nula y se estima, y eso me lo leí en otro paper, que el 70% de lo que hay en mercado negro es subdosificado o falso. Creo que Ya. era un 69 lo que Pues ponía el paper. imagínate cómo se juega con la salud ahí sí de las personas. De locos, ¿vale? Pero si te vas a la privada, también hay una falta de ética, ¿de Ya, acuerdo? Es muy prevalente la falta de ética. ya, Entonces, dentro de las dos opciones, desde luego la privada es mejor, al menos te atiende un médico. Pero que seas médico no garantiza que tengas ética, cosa que no debería de ser así, ya. pero es así. ¿Entiendes? No Entonces, debería. claro, entonces te puedes ir a una clínica médica con un médico y que encima tampoco sea ético. Entonces, es difícil, ¿no? Si tuviésemos un marco legal bien establecido, nos podríamos ir a la seguridad social, podríamos abrir el mercado, ¿sabes? Y la Sí, gente podría disponer de estos profesionales. Evidentemente faltan muchas campañas educativas, ¿eh? Que yo por mi lado ya he empezado a sí, dar cursos sobre esto, sí, sí, sí. pero no puedo, yo soy una persona. Estaba Entonces, pensando en que, por un lado, el conocimiento sí está, ¿no? O el sea, conocimiento está. el conocimiento está. Bueno, Lo que en TRT fuera de indicación como anti-aging sí está muy limitado. está limitado Está muy aún. limitado. Está muy limitado. Mm. Pero también está muy limitado por el marco legal. Ya, ya, ya te entiendo, te entiendo. Sí, sí, Es una doble vía, ¿no? no, no se acompaña a facilitar que se Eso, normalice, se regularice, se eso. legalice y que las personas que, sobre todo, yo pienso en las personas, que las personas que lo necesitan sepan, sepan con confianza qué poder hacer. Eso es lo que entiendo de lo que me dices. Eso. Siguiendo con esto, te quería preguntar, dentro de lo que sí se sabe y sobre todo lo que sabes tú, ¿qué papel tienen ahora mismo las hormonas como la testosterona, el estrógeno, la GH o la insulina en el acompañamiento de la salud de las personas? Obviamente, en este caso, las personas que lo necesitan. Las personas que lo necesitan que no están en un hospital enfermas, quiero decir, personas que, pues, que de alguna manera quieren poder prolongar su vida hasta un momento determinado que por edad está viendo que está cambiando. El papel es súper relevante. Mira, vamos una por una y hacemos un breve apunte, ¿no? Venga, Pero si vamos a la testosterona, si hay un déficit de testosterona, está más que demostrado que tener un déficit de testosterona acorta la esperanza de vida y la calidad de tu vida. Con eso está todo dicho, sí, ¿no? sí, Y lo grave es que, pese a tener esos estudios, solamente puedes poner una terapia de reemplazo si hay síntomas. Si no los hay, no está. ya, ¿De acuerdo? sí, Pero es que aunque no haya síntomas, las alteraciones endocrino-metabólicas no dan síntomas. Y ya, tener la testosterona deficitaria aumenta la tensión, empeora el perfil glucémico y empeora el perfil lipídico. Solo con eso yo creo que si demuestras un déficit podría estar justificado, pero a día de hoy no lo está. Más allá de eso, y yéndonos ya solamente a las que están indicadas, si tienes síntomas, mejorará esos síntomas. sí, Y son síntomas físicos, psicológicos, sexuales y, como ya he dicho, endocrino-metabólicos. No sí, son pocos. no, Entonces, testosterona súper no hay importantes. duda que te va a mejorar la vida si tienes un déficit. En cuanto a estrógenos y progesterona, podríamos hacer un seminario de días hablando de esto, Hablando solo de eso, solo de ¿verdad? eso, pero muy corto y muy conciso cuando hay síntomas de deficiencia, y dentro de las mujeres hablamos de 3 grupos de síntomas: los vasomotores, para que nos hagamos a la idea, los mareos, palpitaciones, sudores, insomnio, porque estás sudando como una Sí, cerdita por la sí, noche, sí, ¿vale? Vasomotores, genitourinarios, que serían atrofia de la mucosa vaginal, dolor sí, con las relaciones, sí, incontinencia urinaria, sequedad, que ya lo he dicho, infecciones del tracto urinario de repetición, mm, genitourinarios, o falta de líbido, que se dice de una manera muy elegante en la literatura como
síndrome hipoactivo sexual, Ah, ¿vale? Pero bueno, que acaba siendo es no tengo ganas de sexo, ¿vale? sí, Y me afecta a mí o a mi pareja o a ambos, ¿no? ambos. ¿Vale? Entonces, esos tres grupos se tratan y tienen un buen tratamiento. Digo buen tratamiento, no digo exento de riesgos, pero que a día de hoy se sabe que los riesgos compensan, perdona, los beneficios compensan de largo a los riesgos, Ujú. ¿vale? Excepto grupos de pacientes muy concretos que habría que hablar mucho rato, ¿no? Pero podríamos decir que mujer de menos de 70 años con síntomas moderados graves de cualquiera de estas tres índoles se puede beneficiar de esto. Sería Sí, un resumen, súper resumen, ¿de muy bien. acuerdo? Y después me has hablado de otras hormonas menos habituales en el anti-aging, aunque muy importantes también. La hormona del crecimiento es un Ujú. tratamiento que se está poniendo en las clínicas de anti-aging desde hace un montón. Sí, No tiene un aval bien estudiado, ¿vale? No lo tiene, pero la experiencia empírica es terriblemente a favor. sí, Y una cosa en la que sí te voy a corregir es, tú has dicho, en gente que no tiene una enfermedad. Y yo aquí abro un melón, que hace tiempo que lo pienso y no he dicho en ningún bien. podcast. Y creo que, Bienvenido ese melón. vale, pues yo creo que las sustancias ergogénicas y dentro de ellas englobo esteroides anabólicos, englobo hormona del crecimiento, etcétera, mm, pueden tener una indicación en personas enfermas muy clara. De hecho, la tienen. Está tipificada, ¿no? Sí, Pero algunas que no se han estudiado por este problema legal con ellas, ya. ¿no? Y tiro pregunta al aire. Si sabemos que la hormona del crecimiento hace cicatrizar las heridas mucho antes, ¿no nos interesa en el postoperatorio? Ya. ¿No nos interesa en el postoperatorio de una fractura de cadera de un anciano para que dure mucho menos esa convalescencia y sabiendo que se mueren un montón de abuelos por Por la eso, por convalecencia. la convalescencia de Los eso problemas derivados. y los derivados de ella? Es un melón interesantísimo, no hay estudios, habría que hacerlos. Creo que tampoco se van a hacer porque no interesan hacerlos, porque eso sería prolongar una esperanza de vida que ya hemos dicho que ya está aumentando y no Y que interesa. significa un ¿Y gasto y qué que significa un significa un montón gasto? de cosas que quizá, Pero yo lo dejo ahí, ya. ¿de acuerdo? Entonces creo que el anti-aging tiene un potencial enorme, pero tenemos que saber que a día de hoy en ciertos aspectos hay limitaciones a nivel teórico. Dos cosas de lo que dices. Si lo entiendo bien, tenemos unos medicamentos que como medicamentos se han creado para unos momentos determinados de una persona enferma. Entiendo que los restringimos a esos casos para los cuales se ha creado y que queda todo cubierto. Inciso. Y tampoco se aplican en esos casos, ¿Tampoco? ni se investiga en esos casos. Entonces, esa parte sí que no la entiendo, porque sí entiendo que quizá nos cubramos por seguridad el hecho de que, quizás sabiendo que sería beneficioso para otro tipo de paciente, estoy un poco especulando, ya lo sé, y no quiero ser demagogo, pero quizá para otro tipo de paciente, persona enferma, ese medicamento iría bien, como los ejemplos que tú has usado, pero como no es, y eso también lo remito al entorno legal que decías antes, el dogma, no lo hago y me quedo cubierto, tranquilo, y eso está normalizado con que estoy haciendo bien mi trabajo, ¿no? Si lo entiendo bien. Y la segunda, pues de nuevo, ¿no? A veces, cuando ahora mismo hablamos de las personas que se pueden permitir un estilo de vida que les acompaña la salud con la edad, al final siempre hablamos con personas o de personas que tienen recursos, muchas veces económicos, para poderse permitir algo que está en paralelo, ¿no? Y que puede buscar esos recursos, puede buscar a profesionales, puede cuidarse más, puede comer mejor, puede entrenar o tener tiempo, puede estar un poco más relajado en su vida. Creo que todo eso acompaña un poco a las posibilidades de las personas, por lo tanto se deja muchas fuera. Así es, Vaya, bueno, así es. pues una vez más para reflexionar cuando hablamos de el cuidarnos y el cuidarnos además con la edad. Alex, mira, quería hablar también en relación a lo que ahora comentábamos, los hábitos de vida, ¿no? Hábitos que modulan nuestra salud hormonal, por ejemplo, y nuestra salud en general. Eh, ¿Existen hábitos que dañan nuestra salud hormonal en nuestra vida, en nuestro día a día, y que por lo tanto quizá podríamos prevenir o podríamos tener en cuenta si queremos cuidarnos? Sí, claro. Todo lo que te haga aumentar el peso va a dañar tu salud hormonal, Mm, dicho así. Es muy amplio,
¿vale? Pero desde luego se sabe que para la testosterona el enemigo número uno es la adiposidad. Sí. Entonces, hay una relación directa entre el grado de adiposidad y la disminución. Bueno, una relación inversamente proporcional entre el grado de adiposidad y tus niveles de testosterona. Eso es así, ¿de acuerdo? Y de hecho, se cree que esa es la principal causa de por qué en los últimos 20, 25 años ha disminuido la testosterona progresivamente un 20-30% en hombres jóvenes. ¿Tanto? Sí, sí, sí. Tengo Sí, algunas preguntas sí. para el final, hablando de la fertilidad, y que sé que es un tema que te interesa y que seguro que va a interesar a más de una familia, a un hombre en este caso, sobre estos aspectos. Pero, ¿tanto ha disminuido? Sí, ha disminuido un montón. Y los estudios piensa que son desde principios de los 2000 a mitades de los 2010, Sí, no llegando a 2020. sí. Previamente también había disminución. Se estima que empezaron a disminuir desde los años 70-80, que a la vez, si miras las gráficas, es cuando ha habido el boom de la obesidad. Entonces yo lo relaciono directamente con el sobrepeso y obesidad, también lo relaciono con la inactividad, Sí, sedentarismo, sedentarismo, ¿no? Que también se relaciona mucho con la obesidad, ¿no? va Pero todo se relacionado. interrelacionan ambos con los disruptores endocrinos también, ¿no? ¿Qué serían los disruptores endocrinos, por Ven, ejemplo? pues sustancias presentes en productos habituales Sí. que tienen la capacidad de alterar nuestro perfil hormonal. No solo de alimentación, ¿no? Me hablas de No, otros productos que quizá no, nos no. envuelven en nuestro día a día y Sí. que no sabemos que están ahí. Plásticos, teflón, están en muchos sitios y no están bien regulados. Ya, ¿No? No deberíamos de cocinar con teflón sabiendo lo que se sabe del teflón, pero todos lo hacemos. ya. No deberíamos de beber en botellas de plástico, pero todos lo Y todos lo hacemos. hacemos. No deberíamos de estar utilizando bolsas de... y todos lo hacemos. Ya, ¿Sabes? Está normalizado, pero que esté ya. normalizado no quiere decir que sea beneficioso, ¿no? Y este conjunto no se sabe, ¿eh? Son especulaciones mías, pero yo creo que esta tríada son los principales causantes de la disminución de testosterona. Pensando en aspectos que siempre salen en estas conversaciones, como puede ser el estrés o la práctica de ejercicio físico, la regulación del estrés, el poder regular mi nivel de estrés, si se puede, y la práctica de ejercicio físico entiendo que puede ser una contrabalanza, puede ser un contrapeso a estos diferentes motivos que perjudican el nivel hormonal y la salud hormonal de hombres y mujeres. Has puesto ejemplos de hombres, pero seguro que ocurre lo mismo con las mujeres. Exactamente, Entonces, ocurre lo mismo. ¿qué papel juega el ejercicio físico, por ejemplo, para preservar esa salud hormonal en el caso de hombre y de mujer? A ver, es indispensable, porque, como hemos dicho, va totalmente interrelacionado. Ya no solo para tener salud cardiovascular, que también, sino para tener una buena composición corporal no la vas a lograr si no mantienes un ejercicio físico regular. Y es lo que decíamos antes, no se puede recomendar lo mismo para todos. Es mejor hacer algo que no hacer nada, sí. Es mejor, si haces algo, hacerlo de una manera adecuada. Sí. Mejor que no hacerlo de una manera súper ligera. Sí. Y no es lo mismo hacer solamente cardiovascular o solamente anaeróbico Sí. que hacer los dos, que es lo más correcto. Entonces hay grados, ¿no?, de implicación en ello, y para que realmente se note se requiere cierto grado de implicación, ¿no? Yo creo que ahí lo que hay que mirar es en qué punto está la persona y empezar de poco a más. Pero tener esa sobrecarga progresiva que se habla en el deporte, pero Sí, en sí, tus sí, sí. intenciones de cara al deporte. Sin llegar a enloquecer, que sería el culturismo de competición. Sí. ¿No? El máximo exponente. Eso es el máximo exponente de El máximo enloquecer, exponente, ¿no? Pero sí. hay 1000 graduaciones de gris entre medio. Creo que o nos vamos, hay un sector que se va a ese negro azabache, que es el culturismo de competición, después hay otro sector que se queda en el blanco nuclear de no hacer nada. Nada. Y muchos que se quedan en un casi blanco, que es para sanar su conciencia en el gimnasio. Ya. Entonces hay que tener un trabajo, una implicación, una serie Has de dicho días. algo que siempre acaba saliendo cuando hablamos con profesionales, que es el intentar individualizar caso por caso qué es lo que conviene, de la misma manera que cuando tú como médico actúas y buscas la foto exacta del momento de la persona con una analítica y con todo el trabajo que tú haces con las personas, ahí es seguro
lo que le vas a indicar para él o para ella en ese momento y lo justo que necesita, ¿no? Lo mismo ocurriría con el ejercicio, pero tienes razón de que la gran mayoría de personas que hacen algo, que es mejor que no hacer nada, que hacen algo, seguramente les faltaría el profesional o encontrar al profesional que les ayude a bajar al suelo para ellos, que es lo mejor en ese momento que deberían de poder hacer. Hay una frase que he escuchado muchas veces y que seguramente es cierta, pero ya que estamos y aprovechando que hoy estás tú aquí, que dice y tiene relación con el ejercicio físico, ¿no? Que el músculo sería el mayor órgano endocrino del cuerpo humano. ¿Hasta qué punto esa frase puede ser cierta? Y muchas veces atribuida a decir que el músculo, una buena calidad muscular, antes hablabas de la obesidad y la testosterona, ¿no? Pues de la misma manera, una buena calidad muscular va a ayudar mucho a una buena calidad hormonal y de salud hormonal. ¿Eso tiene una relación tan directa, Alex? No, ¿O lo matizarías? Sí, yo lo matizaría. Yo no diría que sería un órgano endocrino porque no es responsable de la fabricación, al menos que se sepa a día de hoy, de hormonas claramente vitales, pero sí lo diría del tejido graso, que ya nos podemos olvidar de que es un tejido solamente de almacenamiento, es un tejido que fabrica hormonas, Sí. que convierte la testosterona en estrógenos, por ejemplo. Es un órgano súper importante. Y lo que sí diría es que el músculo es un gran reflejo de tu calidad de vida a partir de cierta edad. Tenemos una población en sarcopenia porque la generación anterior a la mía no tenía la educación que tenemos ahora para saber que el ejercicio físico anaeróbico es vital. ¿Sabes? Antes se decía que salir a pasear un ratito era suficiente. Y hemos dicho, es mejor... Se sigue diciendo, ¿no? Bueno, de las 10.000 pasos y lo de es andar, mejor que nada, caminar. Es mejor que nada, pero la gente se queda con... Sacar un 1 sobre 10 es mejor que un 0, sí. Pero es un 1, ¿eh? Pero es un 1. Sigues suspendido clarísimamente. Entonces tenemos que ser un poco más ambiciosos, ¿vale? Sin irnos al extremo, pero tenemos que ser más ambiciosos, ¿no? Seguro que tú te encuentras en esto, ¿no? Que ves gente y sí, quieren una mejora, pero quieren aplicar tan poco de ellos a esa mejora. Antes decías, antes de empezar a grabar, ¿no? Algo que quizá ahora viene a colación. Yo soy uno de estos, ¿eh? El que espera la varita mágica y te viene a ver a ti porque seguramente tú tienes una varita mágica que haciendo así o tomando no sé qué o haciendo poco voy a conseguir un gran beneficio, ¿no? Y luego hablaremos de algunos de los medicamentos que últimamente han aparecido que ayudan a bajar de peso, pero ¿qué es lo que ocurre si a una persona sedentaria nos limitamos solo a darle un medicamento? Y todo esto que estás diciendo ahora, y ahora hablaremos de ejercicio físico y salud, lo dejamos de lado y esa persona sigue siendo sedentaria medicada. Bueno, es lo que hemos dicho. Esto tiene que tener un tratamiento integral, que no es un tratamiento sencillo y a la gente busca la facilidad. ¿No? Y sí es verdad, un profesional que sepa del tema te puede hacer una nutrición mucho más fácil, un profesional del entreno te puede hacer un entreno mucho más llevable, sin conceptos antiguos y absurdos que solo te van a arriesgar a lesiones o dificultarte innecesariamente lo que estés haciendo. Y un profesional endocrinólogo te puede ayudar a nivel hormonal en muchos aspectos, pero todo pasa por tu voluntad, ¿no? Pasa por querer abarcar estos 3 conceptos, querer cambiar cosas de tu vida y verlas claras para realmente llevarlas a cabo, que es lo difícil, ¿no? Todo es difícil, pero la parte que le toca al paciente es hacer ese trabajo que no puede hacer ninguno de esos profesionales, ni su entrenador, ni su médico, si ni no nada. Lo hace él, mal. Pues mira, quería hacerte algunas preguntas y alguna reflexión contigo juntos acerca del ejercicio físico, un poco pues yéndonos de un tema para el otro. Y es obvio pues que tú, además de médico, entrenas. Eso solo basta verte para saber que eres una persona que entrenas y no de ahora. Eres una persona que predica con un ejemplo que seguramente pues muchos profesionales, cada vez veo más médicos que están preocupados por entrenar, que conocen sobre entrenamiento, que les gusta entrenar y que eso hace que seguramente la relación con los entrenadores y este ámbito sea mucho mejor, ¿no? Sí. Sencillamente porque nos podemos entender mejor. Bueno, y porque predicar con el ejemplo ayuda muchísimo a que te hagan caso los pacientes. Ayuda terriblemente. Pues seguramente, está claro que sí, ¿no? Sí. Oye, hablando de entrenadores, los que tú conoces, que seguramente son muchos, y desde tu punto de vista en este caso como practicante, ¿no?
desde tu potestad que tienes y tu autoridad como médico, siempre que hemos tenido aquí sentado algún doctor o alguna doctora, les pregunto qué tiene que hacer un entrenador para que tú estés tranquilo, para derivarlo, para poder trabajar conjuntamente. Pensando muchas veces, hablamos mucho en la escuela de los equipos multidisciplinares de trabajo, ¿no? ¿Qué tiene que hacer un entrenador para que tú estés tranquilo de saber que esa persona va a entender, te va a entender a ti como médico y tu paciente estará seguro con él entrenando? Vale, si me lo preguntas a mí, Sí, mi respuesta estará sesgada. ¿Por qué? pues será la mejor, será tu respuesta. Será sesgada por mi experiencia, ¿no? Pero no puedo dejar de decir que el trabajo de un entrenador es uno muy concreto y se meten donde no deben de meterse. Si yo tengo claro que el entrenador hará lo que tiene que hacer, que es ayudarle en el entreno para que no se lesione, para que logre su físico, para que ejecute correctamente, para que elija el mejor plan para él, para sobre todo que no intente hacer un trabajo que no es el suyo. ¿Entiendes? Porque yo, con que vengo Bueno, del de alguna manera sería verte a ti fuerte y decir, oye, Alex, ponme un plan de entrenamiento, no lo ¿no? hago. Y tú no lo haces, No lo obviamente. hago. Yo tengo contratada a una persona que es entrenador, titulado, y hace los entrenos porque predico con el ejemplo. Eso es. ¿Entiendes? Sí, Entonces, no se puede hacer la medicina con experimentos con gaseosa y es lo que pasa en el culturismo y en el fitness y está sí, por todos lados. ya. Si yo tengo claro que el entrenador que le voy a enviar tiene esa mentalidad clara, estaré muy tranquilo. Pero no puede ser que yo le envíe una persona y después le envíe una mujer y me vuelva un hombre. Ya. Por ejemplo, sí. Sí, ¿Entiendes? sí, sí. No Sí, puede sí. ser que le envíe un paciente bien y me venga con un perfil hormonal destruido. Y está pasando. O no hace falta, quizá incluso eso para mí sería lo más grave. Sí, quizá pues que te venga lesionado Bueno, o que se es que eso empiecen a ya, hablar de otros temas, ¿no? bueno, y Que seguro que tú lo ves en los gimnasios y a mí esto me pone negro y tengo que decirlo hoy porque me sale ya. sí, O sea, si hay un entrenador en la sala del gimnasio, no puede ser que haya una persona nueva en el gimnasio que no sabe ejecutar los ejercicios, ya, ejecutando un ejercicio que no está haciendo ningún músculo, solo se está lesionando ya. y que nadie le venga a corregir. Nadie le diga nada. Por el amor de Dios. Ya. Es que me Bueno, quema por dentro cuando supongo lo veo. que tu papel primero como usuario avanzado ya te hace pensar así, pero sobre todo como médico, pues aún lo ves muchísimo más Claro, obvio, ¿no? Lo que no claro, debería de ser. claro. Eh, Siguiendo con esto, que creo que ya más o menos lo has apuntado, ¿no? Pero eh, eh, ¿qué puede hacer legalmente, éticamente, un entrenador para ayudar a la salud de sus personas, de sus clientes, de las personas a las que atiende? A ver, Eh, muchos entrenadores creo que también son nutricionistas o dietistas a la vez. bueno, perdona, creo que has dicho antes algo muy importante. Ha habido históricamente un momento en el que cuesta de entender el que yo me haya formado, el que yo sepa al que legalmente yo lo puedo hacer y tenga las competencias para hacerlo. Ajá. Entonces, muchos entrenadores quizá también aconsejan a las personas aspectos que quizá tendrías que aconsejar tú o una persona titulada en el ámbito de la nutrición, por ejemplo, ¿no? Un poco por lo que tú decías antes, ¿no? Mandas a una paciente mujer a un entrenador y al cabo de unos meses quizá te viene una mujer casi un poco hombre, ¿no? Pues esto quizá a veces ha ocurrido y de la misma manera en que ahora actualmente se está hablando muchísimo de la ordenación de las profesiones y de marcar los límites entre cada uno, dónde empieza una cosa, dónde acaba la otra, quizá luego nos dé tiempo de hablar acerca de, por ejemplo, la receta deportiva, la derivación de los médicos hacia los entrenadores y al revés. Ojalá fuera así. Sí, a mí me parece Creo que bien. esto aún no ha llegado el momento de que claramente, y no sé si llegará, claramente esté bien determinado. ¿Sabes? Es una opinión personal, ¿eh? Y en Sí. redes sociales especialmente veo cantidad de personas que me cuesta entender y realmente luego sé que esa persona no tiene la titulación y no tiene la competencia legal para decir o hacer lo que está diciendo o haciendo, ¿sabes? Que lo, Yo creo que eso es clave. O sea, sí, cuando tú lo vas a un es, profesional, tienes lo que es, saber, como mínimo, qué titulación tiene para saber hasta dónde llegan sus competencias, así es. ¿no? Después te das de bruces con la realidad y es que la gente se fía de su carnicera para que le haga la dieta Mm, o de su mecánico, sí, ¿sabes? O sea, es que ya sí, nos sí, 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 equivocamos la gente en general porque permitimos que nos den consejos gente que no está titulada para ello. Pero sí. tendría que haber la cultura de
compartimentar bien hasta dónde llegan las competencias de cada uno y que el propio paciente sea el que establezca ese límite si el profesional no lo establece. Ya, ¿No? así es, así es. En realidad, quizá lo que estás diciendo es que todos, y espero que así sea, conforme más avanza la cultura de cuidarse, la cultura del gimnasio, la cultura de entrenar, la cultura de los hábitos de vida saludables, todos tuviéramos un poco más de criterio a la hora de entender y escoger, ¿no? Sí, sí, tal cual. Alex, si me permites, me gustaría hablar contigo también acerca de los suplementos o de los complementos Uh-huh. y de los medicamentos, en tu caso también, que pueden ayudar a la salud de las personas. Antes hemos hablado de algunos un poco por encima. Pues me gustaría entrar un poquito más, un poco más. Yo sé que hablar contigo de esto podría dar para muchos episodios de podcast. También sé que estás preparando tus formaciones. Ahí el que quiera tendrá un buen conocimiento para profundizar. Pero sin llegar ahora mismo a ese nivel, quisiera preguntarte qué suplementos, te he escuchado en más de un podcast y siempre tomo nota de todo lo que dices, consideras clave, obviamente con evidencia, en personas sanas que quieran cuidar su salud. En este caso, no sé si iría por edades o la edad no importa tanto o quizás es una Mira, pregunta demasiado amplia. es muy amplia, pero la puedo resumir bien porque he hecho un vídeo no hace mucho en YouTube hablando sobre esto. Sí, Entonces yo la diferenciaría en dos grupos. La diferenciaría entre suplementos que han demostrado evidencia en el entorno del entreno, sí, ¿no? sí. Suplementos que en tu sesión de entrenamiento y en tu composición corporal te pueden ayudar. Mm, Y esos son pocos. Son la creatina monohidrato, son la citrulina malato, la beta-alanina sí. y los aminoácidos esenciales. Aunque debo hacer un apunte en los aminoácidos esenciales, que por quien no lo sepa, esenciales significa que el cuerpo no los puede fabricar y que necesitas ingerirlos, Mm, ¿de acuerdo? Que si tu dieta ya los cubre de manera adecuada, tampoco son necesarios. bien. Lo mismo pasa con la proteína de suero, ¿no? Tú puedes, en mi caso, a mí la proteína de suero me ayuda mucho. Yo a día de hoy pesaba 112 kilos, entonces para comer la cantidad de proteína que tengo que comer mucha. Entonces la proteína de suero me ayuda para poder comerlo sin tener Que estar que estar comiendo comiendo pechugas de pollo. continuamente. Entonces es logísticamente muy adecuado para llegar a tus requerimientos, pero no imprescindible si me comiese la proteína. Es Ya. más, probablemente sería mejor que lo comiese. Pero hacer un mix para llegar a tus requerimientos, pues está bien. ¿Sabes? Estos serían suplementos muy útiles de cara al entreno. Pero después podríamos hablar de suplementos que mejoran tu experiencia vital. ¿No? Ah, bien, bien. Para decirlo muy amplio, ¿no? Que Sí, disminuyen riesgos en salud, potencialmente. Es cierto que en cuanto a suplementos, siempre te topas con que la evidencia no es súper concluyente, ¿de ya. acuerdo? Porque no dan mucho dinero. Y al no dar mucho dinero no se investigan tanto como los fármacos caros, Sí. ¿de acuerdo? Esto suele ocurrir en muchos campos, en Exacto, muchos ámbitos exacto. en la Entonces, investigación. suplementos que yo utilizo y que aconsejo que la gente utilice por salud, pues el astrágalo. Y aquí ya os tengo que remitir, y no es por hacer spoiler, y tal mi vídeo de YouTube, porque ahí No, no, hablo no, no. todo concretamente de Claro cada que sí. uno. Los vamos a enlazar en los comentarios Vale, de este vídeo. yo hablo de cada uno y por qué pueden ayudar, ¿no? Y eso es que son muchas las ayudas, ¿no? El astrágalo membranáceo, el NAC, la curcumina, Sí, ocasionalmente un multivitamínico si has estado expuesto a dietas muy restrictivas, como una vegana o con una carnívora, o como, sí, ¿vale? sí. Porque vas a estar expuesto a déficits casi seguro y si lo alargas en el tiempo te faltarán cosas. Apunte importantísimo en vitamina D3 más K2, Ujú. súper importante. Extracto de ajo, disminuye riesgo de infecciones por virus, bacterias, hongos. Es increíble lo que hace el ajo y que, bueno, los abuelos ya nos lo decían, pues, Sí, pues era sí. verdad, pues era Tenían verdad, razón en pues la era cultura verdad. popular. Exacto, era verdad, ¿vale? Después hay otros, es que hay muchos. Yo tomo, ¿qué más? Yo Pues yo qué sé, tenía, para el pelo ayuda mucho a aumentar el grosor y las uñas, la cistina, hay un montón. tenía algunos en concreto para preguntarte, porque me los encuentro Venga, que me aparecen mucho, ¿no? Y ujú, es alguien que venga. seguramente está ahí He pensando, visto a uno, Tony le haría pues falta he visto uno que tomarse... la gente se quedará sorprendido cuando diga lo que tengo que decir. ¿Ah, sí? Sí, Pues mira, quería preguntarte qué opinas acerca de, por ejemplo, la melatonina. sí. ¿Qué opinas acerca de la creatina? Ya lo has dicho antes, quizá no hace falta que lo repitas. El magnesio o los magnesios Sí. y
el omega 3? Vale, vamos uno por uno. ¿Me has dicho el primero? La melatonina. Melatonina. Melatonina, muy útil en cuanto a ayudar con el ritmo circadiano. Sí. Gente que está expuesta a cambios de horario puede ayudar a restablecer los ritmos circadianos, puede ayudar con el sueño, es un antioxidante potentísimo. Las marcas en España solo te dejan hasta 1,6 miligramos por pastilla, pero hay estudios, creo que hasta 100 miligramos al día. No hay efectos adversos remarcables y un gran poder antioxidante. Es súper prometedor y falta estudio, faltan muchos datos, pero es súper prometedor la melatonina. ¿Vale? A mí me gusta. Yo lo he utilizado para dormir cuando he tenido problemas por el uso de sustancias al competir. ¿De acuerdo? Pero ahora... Por niveles de estrés, por muchos diferentes momentos vitales, la melatonina yo siempre la había asociado, pues eso, al sueño, ¿no? Y tú has dicho ahora que se está demostrando, aún sin suficientes evidencias, que a la vez también es un gran potente antioxidante. Sí. Y en los últimos estudios que estoy viendo, compañeros, colegas tuyos médicos y tú mismo, ya empezáis a hablar de la melatonina como un antioxidante potente, ¿no? Sí, súper interesante este suplemento. Después has hablado de la creatina. Creatina es quizá el suplemento para el fitness, aunque no se limita al fitness, más estudiado de todos. Es útil para todas las personas, incluso los que no van al gimnasio. Sí. Mejoras a nivel cognitivo, Sí. mejoras a nivel de osteoporosis en mujeres, Sí. mejoras en rendimiento deportivo y no deportivo, porque el deportivo lo conceptualizamos nosotros, pero mejoran tu rendimiento. En tu rendimiento diario. Diario, ¿no? Tendrás más fuerza. Estoy viendo últimamente, y me alegro de lo que estás diciendo, porque entiendo que entonces no es tanto solo una moda de alguien que nos quiere vender creatina. La creatina presente ahora ya para personas que hasta ahora era para los que van al gimnasio, y ahora estoy viendo para personas que no son los que van al gimnasio, asociado, por ejemplo, antes hablabas del anti-aging o de la longevidad, asociado como un suplemento o complemento más en tratamientos de longevidad. Lo estoy viendo cada vez más. Sí. La creatina. Es que tiene sentido. Además es que es un inhibidor de la miostatina, se sabe, ¿vale? Entonces también ayuda a ganar masa muscular por varias vías. Es muy interesante. Después me has hablado del omega 3. Sí, te hablaba de los magnesios y del omega 3. Bien, pues primero los magnesios y después el omega 3. Pues los magnesios... y hablo de los magnesios porque hace un tiempo hablabas del magnesio... Y ahora cada vez más te encuentras 800 tipos de magnesio. ¿Para qué? ¿No? Magnesio, pero es un segundo, ¿para qué? Porque entonces tiene magnesio y un apellido. Exacto. Bueno, al final, magnesio, yo no soy experto en eso, pero sé que es un déficit muy frecuente, creo que es el segundo déficit más frecuente. Además, no correlaciona bien con los niveles en sangre, entonces tú le mides el magnesio a alguien, pero no ves los niveles intracelulares de magnesio, que son los que interesan. Por tanto, poca información. Poca información y es fácil que tengas déficit y que no se vea en el análisis. Entonces, tipo de magnesio, a mí me quedan claros dos, ¿no? El óxido, por si quieres ir al baño, como laxante, puede ayudar mucho porque no se absorbe bien. Sí. Y después hay muchos tipos, pero el bisglicinato también ayuda mucho para el tema de dormir. Sí. ¿Vale? Y después creo que hay unos cuantos más, pero a mí se me escapa... Bueno, porque hay 800. Hay muchos, la verdad, muchos. Cada vez veo más apellidos en el magnesio. También creo que hay algo muy comercial ahí, ¿no? Porque seguro que venden. Yo cuando de golpe se pone algo muy, muy, muy de moda y era algo que ya estaba, siempre pienso decir, oye, ¿será así o no será así? Por eso celebro que me digas que la creatina tiene una evidencia y que estemos tranquilos, incluso las personas que no entrenan, en que la pueden tomar. Claro, pero además quedaros con que he dicho la monohidrato, que es la barata. Sí. No hace falta no hace falta irte al último modelo porque ya tienes toda la evidencia con la barata. Ya. Lo otro es un intento de sacar dinero con la creatina porque es un suplemento barato. Ya. ¿Vale? Y por último, el omega 3. Sí. El omega 3 es el que me hace gracia, ¿no? Porque el omega 3 tiene mucha mejor fama de lo que ha demostrado. Voy a ello, ¿vale? Y el omega 3, no disminuye el colesterol. ¿Vale? Que no quiere decir que el omega 3 no esté bien. Tomad omega 3, está de coña. Tenemos déficit de omega 3 en la población, ¿vale? Porque no comemos bien, ¿no? Y no extraemos nuestras grasas de los vegetales, no las extraemos del salmón, del pescado salvaje. Bueno, que no salmón de piscifactoría, porque este tampoco lleva omega 3. No vale, tienes el salvaje, ¿sabes? De hecho, el salmón de piscifactoría probablemente es de los peores pescados que existen, ¿no? Por lo que le dan. Y todo se acumula en la grasa, ¿vale? Entonces, omega 3 ha demostrado disminuir los triglicéridos.
es la indicación médica que tiene a día de hoy es en el tratamiento dietético de la hipertrigliceridemia, y eso sí lo hace, y lo hace muy bien. Te puede bajar hasta un 40% los triglicéridos, Sí. y eso es súper interesante, ¿vale? Tened en cuenta que los triglicéridos se consideran altos como para tratar con fármacos a partir de 500. No es fácil tener 500, ¿vale? Porque los valores de laboratorio te ponen hasta 200 más o menos, ¿de acuerdo? Entonces, el omega 3 no ha demostrado mejorar el riesgo cardiovascular, ¿vale? Pero en personas que han tenido un infarto recientemente, sí, quizá lo hace, ¿vale? Sí. Pero eso de tomo omega 3, me estoy protegiendo el corazón, eso no está demostrado. No está demostrado. Eso no está demostrado, ¿vale? Entonces, omega 3 es interesante, puede tener un perfil antiinflamatorio, sí, puede bajar los triglicéridos, sí, pero la frase me tomo omega 3 porque tengo colesterol no tiene sentido. Quizá algunas publicidades han abonado esa frase y esta... Yo he visto IFBBs pros anunciando su omega 3 diciendo para bajar el colesterol. Para bajar el colesterol. Y yo, bueno. y los ojos saltándome de las cuencas, porque directamente si hace algo sobre el colesterol es subirlo. Es subirlo. Muy poco, pero si hace algo es subirlo, no bajarlo. Bueno, gracias por compartirlo con nosotros y dar luz en este tema. Mira, en la industria del fitness, en aquellos operadores, aquellos gestores de instalaciones o aquellas marcas comerciales que están siempre pensando un poco más allá hacia la salud y a anticiparse a lo que está ocurriendo en el sector, en la sociedad, hay algo ahora que se está repitiendo mucho, que son conversaciones acerca de los medicamentos tipo GLP-1. Los medicamentos que están llegando a una población que es la gran mayoría, el 80% de la población, Alex, en España, en algunas comunidades con suerte y en otras es un porcentaje mucho mayor, nunca van a un gimnasio, no entrenan. Son aquella 80%, aquella población. No sabía este dato, muy interesante. En algunas comunidades o en algunas capitales donde más se entrena, estamos llegando a un 18, 19, 17% de penetración, que es muchísimo en comparación con otros países o otras zonas de Europa o otras comunidades que van, o otras comunidades dentro de España mismo. A veces está asociado este porcentaje a temas socioeconómicos, por ejemplo, o culturales, de todo tipo. En cualquier caso, para esta población, ante la aparición... Y dentro de ese grupo tendríamos que ver los que van a pasar el rato. Sí. De ese 1 de cada 5, desde luego, tendríamos que ver qué tanto por ciento realmente va a entrenar. Sí, entrenar como entrenar, muy pocos. Ya sabes que el porcentaje de personas que entrenan y lo hacen bien pautado y tengan o no un profesional al lado es la minoría de todos estos que te he dicho. La mayoría de las personas que van a un gimnasio van a hacer actividad física al gimnasio, que como bien has dicho es mejor que no hacer nada. Es mucho mejor que no hacer nada, sí lo es. pero no a entrenar, como deberíamos entender el entrenamiento. Entiendo. Pero dicho esto, la aparición de estos medicamentos está, de momento, hasta que no veamos ahora en un tiempo las repercusiones, que las veremos, con efectos rebotes brutales y otras motivaciones. Estamos en ello. Estamos ahí ya, ¿no? Pues está facilitando la incorporación de personas que están en tratamiento y algunos sí que, o guiados por los profesionales o por la propia conciencia o por algún motivo, están aprovechando una bajada de peso, luego me hablarás de esa bajada de peso por estos medicamentos, para poder empezar a ir a un gimnasio. Obviamente cosa que está bien, no me parece mal. Esa parte es la positiva. Me parece bien. Ahí deberían de encontrar a profesionales, entrenadores, que entiendan el medicamento a la persona, al por qué se la está tomando y cómo acompañar a esa persona con este medicamento. Creo, es una opinión personal mía, ¿no? Entonces, la pregunta era, ¿cómo ves tú la irrupción de estos medicamentos, más los que puedan empezar a llegar? Esta mañana leía medicamentos nuevos que ya están empezando a probarse en UK, que tengan que ver con la disminución de mi peso. No sé de qué peso, pero de mi peso. La frase clave es esa. Mira, muchas veces los ejemplos hacen que nos quedemos con las cosas mucho mejor que una charla extensísima. Seguro. El otro día tuve una paciente que es el ejemplo típico de esto, de la que podemos sacar unas conclusiones muy relevantes, creo. Y es mujer que le sobran unos 20 y pico kilos, que yo, conocedor de que los análogos de la GLP-1 pueden ayudarle. ¿Cómo pueden ayudarle? Disminuyendo su hambre notablemente, sintiéndose saciada. Sobre todo son útiles en gente que son malos cumplidores. No olvidemos que si la dieta la sigues, vas a bajar.
Fin, period, como dice. Vale. Sí. Fin. O sea, estamos poniendo un fármaco porque no eres capaz de cumplirme una dieta. No olvides eso. No ¿Vale? porque el fármaco en sí mismo haga milagros. También ayuda. Tiene un componente que ayuda a bajar de peso directamente, pero es el minoritario en estos fármacos. Lo que ayuda es a que me cumplas la dieta. O sea, estamos poniéndole solución a tu falta de disciplina. Ya, bien. Bien. Está bien Eso, saberlo, está bien saberlo. Punto uno, ¿no? O sea, si yo te pongo solo una nutrición y me la cumples, tú perderás peso. No me hace falta esta medicación. Tú me estás pidiendo esa medicación porque has escuchado que ayuda y no te ves capaz de hacer la dieta. Ahí ya tenemos un problema de cumplimiento. Sí, Punto uno. Bien, le pongo la medicación porque me lo pide, porque sus amigas lo han utilizado y les ha ido estupendo, que tendríamos que ver qué significa ese estupendo, eso es. ¿no? Y yo le insisto mucho en el problema que tú ya has dejado caer entre medio, que es, no quiero que pierdas peso, lo que quiero es que pierdas grasa, Eso es. ¿vale? Eso es. Porque el peso incluye hueso, músculo, agua, grasa, ¿vale? Pero lo que quiero que me pierdas es grasa. Sí, Ves a entrenar, eso es. ejercicio anaeróbico para conservarme la masa muscular, sígueme la dieta, no porque no tengas hambre no comas, come la cantidad de proteína que necesitas y no me generes un déficit calórico brutal porque te comerás la masa muscular. Sí, Bien, le explico todo, sí, del gimnasio, no cumple nada de lo que le he dicho y me aparece con 23 kilos menos, ya, desnutrida ya. y todo lo que yo había Su intentado masa muscular por el por suelo. el suelo, no había ido a entrenar, no había comido nada. Estaba comiendo una vez al día, cosa típica con los análogos de la GLP-1. Claro, con que no tengo hambre, como una vez al día. Es estupendo. No, de estupendo no tiene nada. Ya, De estupendo no tiene nada porque ya. estás saltándote una de las tres cosas que he dicho. No generar un déficit calórico exagerado. Te estás saltando otra, que es comer la cantidad de proteína suficiente y en una comida no te la comes. Entrenar y cuidarse. Y entrenar. Ejercicio anaeróbico. O sea, te me has cargado los tres puntales de perder peso adecuadamente, de un plumazo, y tú estás contentísimo porque me has perdido 20 y pico kilos, de los cuales a lo mejor 8 eran masa muscular. Entonces tienes a una paciente desnutrida, contentísima, que va a aconsejarle Bueno, eso. porque solo mira la balanza, el peso, Claro. y no mira el espejo, porque no me gustaría ver a alguien que pierde 23 kilos de golpe cómo debe quedarse o cómo está acelerando justamente su envejecimiento o no. A ver, yo creo que metabólicamente está mejor esa persona delgada que la que era antes. Pero es que ese proceso se podría haber hecho 1000 veces mejor y el fármaco sí ha catalizado ese proceso. Pero es un proceso, mira, es lo mismo, quitemos el fármaco, ¿no? Sí. Quitémoslo. Entonces comparémoslo. Ahora yo te digo, haz una dieta y come una vez al día, no vayas al gimnasio y no comas proteína casi. Ya. ¿Qué clase de consejo te he dado? Te lo voy a decir directo, una mierda de consejo. Sí, fatal. Te he dado una mierda de consejo Fatal. y eso es lo que ha conseguido ese fármaco. Ha conseguido que, de estar gordo, a través de un proceso desastroso, llegues al peso que tú deseabas, pero a través de un proceso desastroso. Entonces, ¿eso es beneficio? Hombre, La pregunta que tengo, y pensando ahora en tu pregunta, si eso es beneficio, es ¿qué va a pasar cuando esta mujer deje el medicamento? bueno, es que no soluciona el problema de base, que es el punto uno que he dicho y he remarcado 2 o 3 veces. No eres capaz de seguirme una nutrición y quieres que te dé algo para cumplirla. Pero eso no se trabaja en mi consulta, se trabaja en psicólogo. Ya. Porque es un problema conductual, no Sí. endocrino. Sí. Sí. Si tú eres incapaz de dejar la bebida, vas a un psicólogo y a un psiquiatra. Si Sí. tú eres incapaz de comer adecuadamente, vas a un psicólogo, vas a un psiquiatra. Y muchos se ofenden cuando les dices. Y más con la gordofobia que hay ahora. Ya. Pero la realidad es que un problema conductual se trata con psicólogo, psiquiatra, no a través de un fármaco. Pero, eso sí, las farmacéuticas se dan a forrar No, la con este industria, fármaco. la industria ha encontrado lo que durante muchos años se pretendía que era una solución a una verdadera pandemia, que es la del sobrepeso Bueno, y la y obesidad. una solución creando nuevos consumidores crónicos, porque en el Ya. momento que lo dejas, el hambre Ahí, vuelve. por eso te preguntaba, El hambre vuelve y con ¿qué que, es lo que ocurriría después? claro, entonces no has solucionado el problema de base que era tu mal cumplimiento, por tanto cuando lo dejes volverás a comer, volverás a engordar y volverás a necesitar el fármaco. Solución, no lo dejo. Que no, que la solución no es esa, es disciplínate de una vez. Ya. Ya. Toma las riendas de tu vida, ¿no? Espero, por el bien del sector, que los profesionales del sector más concienciados sean capaces de
el cómo van a hacer las cosas, acompañar a esta persona para, pues de lo que decías antes, ¿no? De lo que te decía antes, ese 80% que nunca va al gimnasio, una parte, un porcentaje, a través de esta manera de acceder a bajar de peso, acceda a ir a un gimnasio, te escuche a ti, vaya a un gimnasio y la persona que me encuentre allí sepa acompañarme para que me quede en el gimnasio y contigo, con esa persona, con su psicólogo, con su nutri, quizá, o otros profesionales, puedan acabar haciendo que al final yo sí acabe creando un hábito y eso se prolongue en el tiempo. Eso sería mi ideal. Bueno, es que además máximo. no tiene por qué pasar lo que he explicado, ¿no? No debería. Puedes No tomar debería, ese claro que no. fármaco, puedes cumplir la nutrición aunque no tengas mucha hambre, Sí, puedes ir al gimnasio aunque no te apetezca sí. y obtendrás un gran resultado porque ese fármaco lo que va a hacer es que cumplas más Te va a fácilmente. ayudar, te va a empujar en aquello que hace años estás buscando y no encontrabas. Claro. Esa sería la parte positiva. Esa es la parte positiva. Yo no estoy diciendo son inútiles. No, no son inútiles. Son muy efectivos. No, lo he entendido muy bien. Son muy efectivos. El problema no está en el fármaco, el problema está en las personas que lo toman y en el cómo nosotros nos lo tomamos a Ahí. nivel mental y emocional. Te fijas, ¿no? Que acabamos en todo lo mismo. En el entreno hemos dicho lo mismo. Somos nuestros peores enemigos. Sí. Y en esto somos nuestros peores enemigos. Así es. Siguiendo hablando de medicamentos y de sustancias que podríamos, haciendo bien las cosas, que nos podrían ayudar, sobre todo con profesionales que nos acompañen en ello, ¿no? De la misma manera que hemos hablado de algunos ahora mismo, durante mucho tiempo, los últimos meses, se habla mucho también, y sé que tú eres divulgador en esto, tienes formaciones que vas a tratar ese tema bien tratado y que quien quiera aprender podrá hacerlo contigo, acerca de, por ejemplo, las terapias de sustitución hormonal, ¿no? Entonces, quería preguntarte acerca de estas terapias cuando están bien pautadas. Antes ya has apuntado un poco el entorno legal, para qué objetivo está indicada, para cuáles no podéis hacerlo a pesar de que quizá estaría bien indicada y cuáles no, ¿no? ¿En qué casos tiene sentido hacerlo? Aquella persona que quizá pueda estar escuchándonos o aquel entrenador que tenga clientes que lo estén buscando o que ya lo han hecho quizá. ¿En qué casos está bien indicado pensar en una terapia de sustitución hormonal en mujer y en hombre? Está muy claro eso, ¿no? A día de hoy, y es importante tener eso claro, médicos y pacientes realmente, ¿no? En TRT yo abarco 4 grupos de pacientes. Si vamos directamente al grupo que tú me has preguntado, que son los que claramente lo necesitan, son niveles bajos de testosterona detectados en 2 análisis bien tomados, entendiendo por bien tomados antes de las 11 de la mañana, en ayunas y sin enfermedad intercurrente ni fármacos que la puedan disminuir. Sí. 2 análisis, lo demuestras, testo total y o libre bajas y síntomas asociados, concretamente sexuales. Así se ponen en las guías. Sí. ¿Vale? Sí. Tienes eso, eres candidato a eso. Después hay una zona dudosa, ¿de acuerdo? Que también hablan las guías de ella, donde se puede establecer una prueba terapéutica. ¿De acuerdo? Una prueba terapéutica es poner la medicación de modo que se puede dejar después si no te ha funcionado la prueba terapéutica. Sí. ¿Vale? Después entraríamos en el anti-aging con indicación, o sea, con sentido común, que no indicación, ¿vale? Sí. Anti-aging con sentido común, que para mí el anti-aging con sentido común es, y esto lo he establecido yo aleatoriamente y no lo establezco como una indicación, sino como mi opinión ante una persona que me pregunte por ello, es niveles de testosterona que puedo doblar manteniéndome dentro de los rangos de la normalidad. Sí. Y persona que quiere mejorar su estado vital. ¿De acuerdo? No hay indicación, lo repito, pero podría tener sentido. ¿De acuerdo? Persona que te viene con una testosterona de 400, le puedes subir a 800, sigues estando en rangos de la normalidad, pero con el doble, y se va a beneficiar a muchos niveles. Los beneficios están claros, los riesgos a largo término no están claros. Bien. Hay que tenerlo claro, eso también. No los tenemos. Tenemos estudios de seguridad con déficit anormal, no tenemos estudios de seguridad con normal bajo a normal alto. ¿Vale? Entendido. Que yo sepa, eso no lo tenemos. Y por último, los que no necesitan una terapia de reemplazo, que son los que no les puedes doblar el nivel de testosterona, que la tienen más bien tirando a alta y que lo que en verdad quieren es un ciclo. Ya. Ese es otro colectivo. Ese es otro colectivo. Pero que tendría que ver. Que muchos le llaman TRT.
Ya. para ponerle un apodo que suena guay. Para pero que no es llamarle verdad. de otra manera. Por no llamarle de otra manera, pero lo que quieren Bueno. es otra cosa. Ya. ¿No? No, yo no me refería a este colectivo que existe, ha existido siempre. Existe. No voy a ser hipócrita, lo reconozco, está ahí y, oye, y que cada uno haga lo que pueda, lo que quiera. No, me refería a las personas que lo necesitan porque, como tú bien has explicado, o tienen una patología o su cuerpo ha dejado ya de producir la cantidad que les mantiene en esos beneficios que ofrece esta sustancia, ¿no? Exacto. Esta hormona, ¿no? Y en cuanto a las mujeres, ya lo hemos apuntado antes, pero de forma muy resumida, las que tienen síntomas vasomotores o genitourinarios o de deseo sexual hipoactivo moderados graves y que están condicionando un problema para su salud. Esas pueden ser candidatas. Genial. Muchas gracias, Alex. ¿Hay algún error que veas recurrentemente? Ya has dicho alguno, ¿eh? En esta prescripción o en personas que toman o que están en un proceso de sustitución o de reemplazo hormonal. ¿Algún error, algún mito que quisieras, ya que lo estamos comentando, destacar? Voy a hacer una Mitos, quizá. Voy a hacer una masterclass, quizá cuando salga esta entrevista ya está hecha, Sí. ¿vale? Así que tampoco no puede servir de... La vamos a promocionar. Bueno, no sé si estará hecha ya o no, pero en cualquier caso hablaré de eso. Errores en terapia de reemplazo de testosterona típicos, ¿no? Voy a decir dos, rápidos, Sí. ¿no? Dentro del colectivo de médicos de cabecera y endocrinos convencionales, ahora la gente me pregunta, ¿y qué significa un endocrino convencional? Endocrinos no actualizados. Eso es lo que significa. Ya. ¿Vale? Pues es tener delante un paciente que tiene indicación clarísima y, por fiarse de los baremos de laboratorio, no establecer esa indicación. Ya. Eso es típico. ¿Por qué? Porque los laboratorios no dicen la verdad, no están actualizados a las guías. ¿Por qué? Daría para otro podcast. Sí. ¿Vale? Pero creo que no hace falta entrar aquí. No nos interesa tener la testosterona bien porque implica más reproducción, más población, etcétera. Luego te haré alguna pregunta sobre el tema de la fertilidad. Eso es interesante, ¿de acuerdo? Entonces, con que no interesa la reproducción porque ya tenemos una superpoblación y cada vez más envejecida, los baremos de laboratorio no dicen la verdad de las guías, ¿vale? Y solo pasa en la testo, ¿eh? En las otras cosas no pasa, pasa en esto. Cosa que remarca un interés específico, detrás, concreto. ¿De acuerdo? Entonces, tú eres un profesional de la salud del CAP, te miras los baremos y dices, mira, tiene los baremos bien, está bien, y se está quejando y quiere una TRT. Este tío está tonto, no le trato, que se vaya, porque en verdad son historias suyas de la edad. Y en verdad tiene una testo de 200, tiene un déficit clarísimo de testo y ahí nadie le está ayudando. Eso es un ejemplo uno. Y después ya hay el del profesional malintencionado que sabe del tema, pero que lo que quiere es tu dinerito en la privada. ¿También existe? Bueno, yo me encuentro cada 2x3 de una clínica muy famosa en Valencia, que no diremos el nombre, que me llegan con valores de laboratorio altos. El último paciente tenía una testosterona de 919, no lo olvidaré, que es el rango más alto de la normalidad, entre 350 y 1000, y que le habían dicho que tenía déficit y que había que hacer una terapia de reemplazo. Aquí hablaríamos de otras cosas ya, no de errores. Esto no es un error, esto es queriendo, ¿no? No sé si es queriendo o es un error, pero cualquiera de los dos casos es una negligencia clarísima y el paciente llegaba con espermiogramas a 0, o sea, no era fértil, y no quería hacer la TRT porque evidentemente no le iba a funcionar. Lo más probable es que no le mejorase nada. No, estaba arriba del todo. Sino que incluso le bajase por inhibición de la suya propia. Y vino con el eje parado y ahora, un año después, ya estaba obligado a hacer la TRT porque lo que había hecho le había dejado hipogonádico. Entonces, ese sería el segundo ejemplo típico que me encuentro que no puede pasar. No debería de pasar nunca. No sé si las redes sociales quizá están, no sé, banalizando, están normalizando, están tergiversando como tantas otras cosas, de la misma manera que hay personas divulgando, pues con toda la razón, y en tu caso, por ejemplo, desde aspectos científicos y con, de nuevo, la autoridad que te da tu expediente académico, ¿no? Pues creo que a veces pues este entorno de sobreinformación o de intoxicación por información a lo mejor no ayuda, ¿no? Y algún tema se pone de moda y ahí está todo el mundo hablando de él, ¿no? Antes de venir aquí, he hablado con un amigo, que es amigo desde cuando íbamos a 4 años, y me lo decía, es que a mí me ofrecen todo el rato en internet cosas de TRT. Todo el rato. ¿Por qué? Pues porque hay un creciente interés en esto y la gente ve dinerito.
Ya. Entonces ven negocio. Una oportunidad. Ven negocio. Hemos tenido algún episodio y tendremos algunos episodios con profesionales de la farmacia y como tú de la medicina que les llegan cantidad de consultas de personas que están dispuestas a tomarse eso que les están diciendo porque al final alguien te promete que vas a conseguir no sé qué y supongo que el dolor en las personas siempre mueve muchísimo al consumo, ¿no? Claro, y nos queremos y el creer... tema es que cuando hablamos de salud, que es tu campo, a mí me duele. A mí personalmente, claro, porque me dedico a eso y yo me... A ver, no te diré me hincho, pero tengo muchas consultas que yo les tengo que decir, pues no tienes indicación. Ya. Siento decirte que no, que tú lo quieres hacer por tu lado, es otro tema, Hazlo. pero no tiene indicación. Y mucha gente decide no hacerlo. Evidentemente esa consulta yo estoy en el medio privado, no la cobro. Ya. O sea, la consulta sí, pero no cobraré el tratamiento. Sí. Pero eso es lo ético. O sea, si no, como mínimo que la persona sepa hasta dónde sí, hasta dónde no, y tú le das la info y como persona madura y adulta eliges. Pero no te pueden engañar. Ya. Entonces, es muy goloso porque decirle a la persona lo que quiere escuchar es muy fácil que te crea, ¿no? Porque es justamente lo que están deseando. Lo que quiere creer. Es quiere que creer lo eso. queremos creer. Lo queremos creer. Y si nos hacen la promesa... Bueno, y ya cuando lo hace un médico ya es exagerado porque encima no te puede estar engañando teóricamente. Toda la autoridad de la bata blanca. No te puede estar engañando. Mira, Alex, para ir acabando. El otro día hablaba contigo en una conversación que como esta podría haber durado no horas, no, días. Y salió un tema que para mí también es muy importante porque alrededor, seguramente de nuevo, por edad he tenido amigos que lo han vivido y lo han sufrido, que tiene que ver con la fertilidad. Y tiene que ver, cuando digo amigos que lo han vivido y lo han sufrido, en el aspecto de que por algún motivo hemos tenido aquí otras compañeras expertas en fertilidad tratando el tema de la relación entre el estilo de vida, el entrenamiento y la fertilidad. Y no quería dejar pasar la oportunidad de preguntarte a ti, desde tu experiencia y tu campo, acerca de qué está pasando con la fertilidad y qué está pasando con las personas que buscan una solución, como decíamos ahora también, ¿no? Yendo la pareja al médico, a los especialistas, porque tienen problemas para tener hijos. ¿Qué está pasando desde el punto de vista de un médico endocrino como tú? Muy, muy, muy importante. De hecho, de esto quería yo hablar. Se estima que la infertilidad va en aumento y cada vez afecta a un mayor tanto por ciento de la población. Has dicho antes que desde los 80 cada vez el nivel de testosterona está peor. Está peor y eso ya infiere que la fertilidad esté peor, porque el hipogonadismo no es solo la testosterona baja. El hipogonadismo en hombres va asociado a una baja fertilidad, porque son las dos funciones que cumple el testículo, ¿no? Claro. Célula de Leydig, testosterona, célula de Sertoli, fabricar espermatozoides. Entonces, un descenso progresivo de testosterona parece ya indicar un descenso progresivo en la fertilidad de los hombres, ¿no? Bien, 30-40% de los casos de infertilidad se deben al hombre. Ahí estamos diciendo que como mínimo un tercio de los casos que van a una clínica de fertilidad, y no olvidemos que la mayor parte de la atención es en el medio privado, porque el medio público está saturado, hay listas de espera terribles y a partir de cierta edad no te cogen. Eso se sabe. Bien. Entonces, estoy seguro que todos tenéis a una pareja que conocéis, que han querido tener hijos, que el problema ha sido el marido y al marido no le han dado ni una sola medicación. Le han dicho, toma estos antioxidantes porque no hay nada. No hay nada, no, para los hombres no hay nada. Yeah. ¿Y cuál es mi sorpresa terrible? Cuando indagas profundamente en eso, y yo ya sabía que para la gente que ha consumido esteroides sí hay, pero es que lo hay para todo el mundo. Que eso no quiere decir que todos los casos sean solucionables, pero hay un tratamiento. Pero hay casos que se podrían solucionar con un tratamiento que existe y no se está diciendo. Y no se prueba. ¿Por qué? Nuevamente por el dinero. Porque hacer una fecundación in vitro da mucho dinero. Entonces no les interesa a las clínicas de fertilidad tratar al hombre. Bien, entonces, muy importante evaluar a los dos. Si en una clínica de fertilidad os dicen, no, para el hombre vitamina E y omega 3. No, vitamina E y omega 3 no, porque si el problema es el hombre, hay tratamientos que como mínimo puedes probar, que están bien tipificados. Y bueno, y si ha consumido esteroides, y no olvidemos que el 6% de los hombres, de la población general,
los han tomado y si van al gimnasio, ¿El 6%? la prevalencia, sí, esto ¿Sí? tengo datos concretos porque estoy estudiando mucho últimamente. No tenía ni idea de Sí, este el porcentaje. 6,3% de hombres se estima que en su vida van a consumir esteroides y el 1,9% de las mujeres. Si eso lo extrapolas a la gente de gimnasio, se dispara mucho Claro. y va en aumento, ¿vale? Va en aumento en todos los sectores, de edad y de población. No se limita a estratos sociales bajos ni altos. Ya, Eso ya se sabe. Bien, ya. pues si encima hay consumo, entonces ya directamente hay tratamientos claramente potenciales. Entonces, no os quedáis con eso, porque hay clínicas de fertilidad con más ética que otras y hay tratamiento. Yo, de hecho, ofrezco el tratamiento en los hombres para la fertilidad Sí. y por eso estoy actualizado en ello y lo sé. Pero no paro de escuchar casos de gente que van a la clínica, el problema es el hombre y al hombre no le hacen nada, le dicen, algunos hay, haremos una in vitro. Claro, y te cobraremos entre 7 y 20.000 euros. Ya. Eso. Bueno, una vez más, Alex, no quiero pensar que estamos todos muchas veces sujetos que por ignorancia pues hacemos caso a quien nos da soluciones y a veces estas soluciones, pues como estás diciendo tú ahora, son muy caras. Así es. Mira, para cerrar, dos preguntas que quizás serían preguntas o situaciones un poco más personales, ¿no? Sí. Y una de ellas me gustaría, no sé, si puedes recordar alguna historia clínica, algún paciente, pues obviamente sin mencionar a nadie, solo faltaría, No. que te haya marcado y que digas, hostia, de esta persona aprendí, de él o de ella aprendí, ¿no? No sé si En esto, positivo o en negativo, porque en muchas. positivo o en negativo, que te marcase, me da igual, en positivo que en negativo. A veces, pues mira, no Diré quieres una, y te llevas un diré una aprendizaje en negativo, ¿no? una en positivo, que seguramente no me escuchará aquí, y una en Tampoco negativo. vamos a mencionar a nadie, o No, sea, no que diremos que nombres, que pero podrá extrapolarlo lo podrá extrapolar. Bueno, si es la positiva, De hecho, bueno, estará contento o contenta. bueno, entonces aprendí mucho de cómo se hace, o sea, cuando estuve rotando por endocrinología pediátrica, que fue muy poco tiempo, me gustó mucho cómo enfocó ese profesional el tema de la nutrición en sus pacientes, porque extraía una información que hasta ese momento yo no había sido capaz de escuchar de ningún profesional. Ujú. Y eso hizo que yo después tirase mucho del hilo y aprendiese muchísimo ahí y ayudase a mucha gente después. Qué bueno, Mucha gente. qué bueno. Que durante muchos años estuve en clínicas de mutua y veía mucha gente por nutrición y hostia, en la nutrición hay mucho que sacar ahí. Lo vi en esa mujer, Esa mujer. ¿vale? Y después, ¿qué era? ¿En cómo trataba a las personas? uno, cómo las trataba, qué les preguntaba, cómo lo preguntaba y la información que a ella le interesaba, que hasta el momento ningún profesional se había interesado por ello, ¿no? Y yo de ahí hice yo soy curioso en esas cosas, ¿no? Y intenté darle 1000 vueltas de tuerca y creé mi sistema de dieta sin pesar los alimentos que ayudó a mucha gente. Qué ¿vale? bueno, Alex. Y fue gracias a esa persona y ella ni lo sabe. Así que bueno. Qué bueno. Y por otro lado, el último competidor que llevé, porque yo ya no llevo competidores desde él, y aprendí mucho con esa persona. Fue un ejemplo triste porque todo competidor no está muy bien. Yo he sido competidor y no es una crítica, es un hecho. Bueno, tú puedes decirlo una vez más porque lo puedes Porque lo he decir vivido, desde ti mismo. Yo Sí. sé cómo estaba mi No estado. estás criticando. No, porque me estoy tirando piedras en mi tejado entonces. Ya. O sea, yo he tenido un estado mental muy de escasez, muy pobre, muy bajo, y fue cuando competía, ¿no? Y sé que la persona que está ahí, pues bueno. En algunos casos. En algunos, hay gente que no, hay gente que tiene la competición y es una parte de su vida y no implica eso. En mi caso sí implicaba eso y lo he visto reflejado en mucha gente, por ejemplo, este chico. Y me hizo abrir los ojos y de no llevar a competidores y de intentar ayudar al sector desde el punto de vista de no irnos a los extremos, de quedarnos en un punto intermedio donde nos quedemos con lo mejor de los dos mundos, ¿no? Podamos disfrutar de una vida plena y por otro lado disfrutemos de la salud que te ofrece el deporte, la nutrición, la suplementación. Pues mira, justo con esto, para acabar, la última sería para aquel profesional del ejercicio que nos esté viendo y cualquier persona que nos pueda ver o escuchar, pero en concreto los profesionales del ejercicio, hombres y mujeres que están trabajando con personas, ¿qué consejo le darías a esa persona desde tu vertiente como médico para sus clientes? Si que no alguno. tengan miedo en que su motivación sea verdaderamente ayudar a esa persona con tu conocimiento. Un entrenador puede ayudar desde 1000 aspectos que yo no puedo.
Yo puedo ayudar desde 1000 que él no puede. Hagámoslo todos desde nuestro nicho y todo irá mejor. Si todos aplicásemos eso en todo, iría iríamos genial. mucho mejor. Siempre decía antes, ¿no? Siempre hablamos de los equipos multidisciplinares. Creo que estás abriendo la puerta justamente a que ese profesional del entrenamiento, hombre o mujer, no tenga miedo de hacer su mejor versión con los clientes, y creo que estás dejando la puerta abierta también, y de hecho dejaremos todos tus contactos en los textos que acompañarán a esta grabación para que cualquier profesional que busque a un médico endocrino especialista interesado en la salud de las personas te pueda encontrar. Tú tienes consulta en Barcelona, tienes una consulta, me consta, con muchos profesionales especialistas de diferentes temas, no todo lo haces tú, ya bastante liado vas, y ahí te van a poder encontrar, ¿eh? Así es. No voy a finalizar este podcast sin remitirme a la presentación que he hecho de ti. He dicho que eres médico, que eres un apasionado del fitness y que predicas con el ejemplo, obviamente, que tienes una especialidad que puede ayudar muchísimo a las personas, como es el que seas endocrino, pero no quiero acabar este podcast diciendo que, con lo poco que te conozco, sobre todo eres un gran padre. Muchas gracias. Espero que opine lo mismo mi hija cuando en el futuro vea algún podcast de estos. Segurísimo. Y lo digo porque no nos conocemos demasiado, pero tu aspecto humano está por encima del aspecto profesional. Estoy seguro. Sí, eso sí. Estoy segurísimo. Eso intento. Muchas gracias, Muchas gracias por invitarme. por tu tiempo. Muchísimas gracias. De nuevo, dejaremos los contactos del doctor Alex Costa para aquel profesional o aquella persona que esté interesado en cualquiera de los temas que hemos tratado hoy, para que los podáis compartir, pero sobre todo también para que lo podáis encontrar a él en el caso de que os hagan falta servicios de los que hemos tratado. De nuevo, nos va a ayudar mucho si os gusta el contenido, os suscribís y sobre todo lo compartís o dejáis vuestros comentarios. Nos vemos en el próximo episodio.